Ya seguimos en modo país y vamos a hablar de digitalización y en particular de cuál es la situación que tienen los jóvenes y interesante unos datos que se obtuvieron a través del Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de Información, en el que participaron unos 130.000 alumnos de educación media superior de 34 países. Tenemos con nosotros al expresidente de Ceibal, Leandro Folgar, que hoy además está en la vicerrectoría, ¿verdad?, de Innovación de la Universidad Católica. Bienvenido. Buenos días. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Te decía, presentaba esto del Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de Información. ¿Qué resultados le dio Uruguay y qué significan esos resultados? Porque nos alarmamos un poco en decir el 64% de los estudiantes uruguayos están por debajo del nivel 2, que representa habilidades básicas para manejar información y usar computadoras con independencia limitada. Y esto en un país como el país de Ceibal llama la atención. ¿Qué Exacto. significa? Bien, a ver, la primera lectura fundamental es que podemos participar en un estudio de este calibre. O sea, estamos a ese nivel, digamos. Que estamos a ese nivel. O sea, muchas veces la lectura es, bueno, ¿cómo puede ser en el país de Ceibal que tengamos estos desempeños? La lectura tiene que ser totalmente distinta y es, porque tenemos Ceibal, podemos darnos el lujo de participar de este estudio con Noruega, Finlandia, Alemania, que son los otros que pueden medir. De hecho, no hay ningún otro país latinoamericano que pueda medir de la manera que puede medir Uruguay, porque tiene Ceibal. Y no solamente eso, sino que además incluso el otro país latinoamericano que quería o forma parte del estudio en los papeles no pudo constituir la muestra para hacer el estudio. O sea que a o sea ese que nivel. quedó solo en esta muestra, solo Uruguay en el caso de Latinoamérica. En cuanto a países latinoamericanos, sí. Ese es como el primer aspecto. Fundamental que podamos participar en estudios de este calibre, que nos permita dar información de este tipo, porque somos el país de Ceibal y tenemos que poder estar mirando esto y midiéndolo. Por otra parte, la no caída de Uruguay respecto de su medición anterior. 2018. Exacto. Teniendo en cuenta que en el medio tuvimos una pandemia donde tuvimos que generar la enseñanza o la enseñanza del aprendizaje a distancia, y eso nos permite hablar de otro tema que es como, si se quiere, un cliché que uno tiene, que es lo que se llama el concepto del nativo digital, ¿no? Es decir, que los estudiantes estén expuestos a tecnología. Bueno, pero estos niños ya son nativos digitales. Eso en nuestra cabeza funciona como que son nativos digitales, significa que saben usar las tecnologías para lo que sea, y eso no es así. El concepto de nativo digital es que están desde su nacimiento expuestos a tecnologías digitales, pero eso no quiere decir que las sepan usar. Otra cosa es la alfabetización digital, justamente, ¿no? Exacto. Entonces, la alfabetización digital ya es un proceso mucho más intencional a través del que, con una acción pedagógica, se le enseña al estudiante cómo utilizar esas tecnologías a su favor. Entonces ahí los resultados dejan de sorprendernos, porque si nosotros pensamos desde la última medición qué se hizo o qué se ha hecho en Uruguay intencionalmente en la enseñanza o en la interacción y la formación en estas habilidades, no varió hasta 2023, cuando la nueva transformación curricular puso prospectivamente pensamiento computacional y ciudadanía digital dentro del currículum. Antes seguíamos con el mismo programa, digamos, que solo en lo que era primero y segundo de liceo enseñaba informática. Informática era, en el programa fundamentalmente, bueno, cómo funciona una computadora, las partes de una computadora, herramientas de ofimática que son el procesador de texto, las planillas y las presentaciones, y algunos rudimentos de cómo funciona la programación. De hecho, el solapamiento entre el programa que había de formación y lo que la prueba mide es solamente del 40%. Ahora el solapamiento es prácticamente del 100%. Eso obviamente nos indica que si esta transformación que ha sido pasada se trabaja de manera sistemática, la próxima medición en Uruguay debería mostrarnos otros resultados. Ahora, ¿no preocupa en principio ese bajo puntaje de Uruguay en pensamiento computacional? Porque está bien, lo explicabas, ¿no? De que quizás
se implementó hace muy poquito por parte de la ANEP y por lo tanto no alcanzó para obtener un resultado bueno, ¿no? Pero si uno mira el detalle de lo que da este informe, marca que más de la mitad de los chicos ni siquiera alcanzaron el nivel 2. Estamos hablando de una escala de 4 niveles, siendo 4 el nivel más alto, Exacto. ¿no? Más de la mitad no alcanzó ni siquiera el nivel 2. O sea que hay un problema también en la base. ¿Quiere decir esto? Es una buena lectura. Claro, nosotros tenemos un poquito más de información que está bueno compartir, que es de la muestra que se midió en este estudio, solamente el 6% de los estudiantes habían tenido 3 años de pensamiento computacional. Entonces es un porcentaje muy chico. Pero en esa muestra del 6% hay una diferencia de 18 puntos. O sea que eso es una muy buena noticia. Es decir, aquellos estudiantes que tienen 3 años de pensamiento computacional tienen resultados y desempeños muy por encima de los que no. Entonces eso sí nos indica que con la acción sostenida de enseñanza de pensamiento computacional, como ahora tenemos en los 3 años de primaria, cuarto, quinto y sexto, pero también queremos movernos hacia séptimo, octavo y noveno, sin duda que va a haber movimiento. Lo otro importante es, la medición se hace a estudiantes de octavo, ¿no? Entonces, también hay que poder darle continuidad, porque digamos, el movimiento masivo de pensamiento computacional fue en primaria y después quedan 2 años hasta que se hace la medición de ISIS. También otra cosa que sería importante es que tengamos mediciones intermedias que nos permitan ver el progreso a partir de ahora que tenemos un nuevo currículum y que por primera vez la ANEP ha dicho, bueno, esto es importante, esto que puede proveer Ceibal es fundamental y está metido dentro del currículum. Antes no había un espacio curricular dedicado a esto, digamos. Claro. ¿Cuál será el próximo paso que deberá dar Ceibal? Todos sabemos que Ceibal llegó para quedarse. Da la sensación de que en algún momento se deberán tomar decisiones. ¿Por dónde crees que pasarán esos pasos? Ceibal en este quinquenio tuvo un proceso de transformación, de transformarse de un plan de equidad muy exitoso a una agencia de innovación con tecnologías de referencia global, ¿no? Y eso cambia a la organización en su estructura de manera muy fuerte. Porque los procesos que lleva adelante son distintos. Entonces hay que profundizar en ese sentido en 2 áreas fundamentales. Por una parte, esta orientación que tenemos a encontrar cuáles son, la orientación a la demanda, entender cuáles son los problemas que los docentes están tratando de resolver para la enseñanza y entender cuáles son los problemas que los estudiantes y las familias están padeciendo para el aprendizaje. Y ahí incidir, actuar. Y por otro lado es la vigilancia activa de tecnologías disruptivas y lo que pueden generar. De hecho, esto es algo en lo que nos metimos en este periodo fuertemente con inteligencia artificial, por ejemplo. Es decir, la llegada de inteligencia artificial de manera masiva a las aulas y a la vida cotidiana de las personas va a tener incidencia y está teniendo incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿qué despliegues, qué actividades mitigantes podemos desarrollar? Y ahí tenemos varias líneas de trabajo. Claro, entonces, sobre todo para saber qué margen de incidencia va a tener dentro del sistema la inteligencia artificial, ¿no? Absolutamente, y de hecho es una preocupación de todos los días. De hecho, Ceibal este año, hace algunos meses, hicimos el evento de inteligencia artificial EduIA de incidencia regional, que fue muy celebrado por el nivel de conversaciones, el nivel de referentes que había presente, y no solamente eso, sino que en ese evento se publicó el libro Construyendo Inteligencia Artificial para la Educación, que fue muy celebrado por agencias internacionales, el Departamento de Educación de Estados Unidos, Brookings y otros, incluso el Foro Económico Mundial, destacó la publicación como una publicación de referencia en cómo hacer llegar inteligencia artificial a las aulas, desde una mirada no de lo que se debería hacer, sino de lo que Uruguay ya está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el posicionamiento nos permite estar un paso adelante en lo que es la llegada de esta tecnología. Lo que no quita los desafíos, ¿no? Los desafíos siguen estando ahí porque es una tecnología disruptiva, una tecnología de propósito general que todavía no entendemos cabalmente y que va evolucionando muy rápido y que tenemos nuevas versiones todo el tiempo. En Uruguay hoy, desde los centros educativos, hay unas 100.000 consultas diarias a grandes modelos de lenguaje, es decir, a productos de inteligencia artificial
de grandes modelos de lenguaje. Hay algunos productos más conocidos que otros que usamos habitualmente. Hay uno que es el que ha ido a todos los titulares, que es ChatGPT, pero hay más. Claro. Y son unas 100.000 consultas diarias. Leandro, cuando hablamos de esto de la digitalización, ¿verdad? Y de alguna forma cómo ha penetrado en Uruguay, pero también en otros países, esto de poder estar en este estudio junto a otros 34, esto me trae también a lo que acabábamos de escuchar días pasados sobre Suecia, que está analizando, no el retiro, como se dijo en algunos medios, de las tablets y las computadoras del aula, pero sí las grandes dificultades que están teniendo con las capacidades de lectoescritura, de comprensión lectora. Y esto también lo hemos visto acá y nos preocupa, quizás los más grandes por el miedo a lo nuevo que se viene. Y también esto me suma a la preocupación que genera a partir de este estudio y lo que tiene que ver con Uruguay, con la formación de los docentes para poder llevar adelante el trabajo con las aplicaciones y con las herramientas informáticas, pero a su vez también con el resto de la formación que dan, para que no se aburran si tienen que leer un libro, porque las escuelas tienen poco libro hoy en papel, porque hemos ido a digitalizarlo todo. Entonces, esta experiencia que está teniendo Suecia, que es un país que también era de punta en esto de la digitalización en los centros estudiantiles, que habían eliminado las pantallas a los niños menores de 6 años. ¿Cómo lo están viviendo ustedes en esto de los resultados? Que en Uruguay además se suma que se ha visto diferencia entre centros de determinados niveles socioeconómicos más altos que daban mejores resultados que los más bajos. O sea que ahí también se suma la desigualdad y la falta de equidad. ¿Cómo ven esta parte que tiene que ver con los resultados más allá de la digitalización, sino algo tan importante como la lectoescritura, los docentes en el medio, las familias también del otro lado? ¿Cómo hacemos en ese paquete? Ceibal está sumamente comprometido con ese proceso, pero también tiene este lugar en donde somos muy humildes en cuanto a lo que podemos hacer. Ceibal no es el sistema educativo, es un actor del ecosistema de instituciones que trabajan por la educación. Obviamente el actor fundamental de la educación uruguaya en la operativa es la Administración Nacional de Educación Pública, y la mayor cantidad del tiempo que pasan los estudiantes en la acción educativa está mediada por esa organización y esas instituciones y las personas que allí trabajan. Y Ceibal trata de brindarle todo el soporte posible a esa organización para poder brindar ese servicio. Tan es así que, de hecho, cuando tú mencionabas lo que Suecia está haciendo con respecto a la lectura y a los dispositivos y demás, que está totalmente en lo cierto de revisar y ver cómo mejora los resultados que está obteniendo, si tiene nueva información. Parte de una presentación que se hizo en Montevideo del informe global del estado de la educación mundial, que se llama Reporte GEM, con énfasis en tecnología. Lo hicimos aquí y, de hecho, una de los aspectos fundamentales que salía era no tenemos suficiente información acerca de los productos tecnológicos educativos a nivel científico, no tenemos suficientes estudios, tenemos que poder hacer más, y a su vez el nivel de exposición que estaban teniendo en algunos lugares era totalmente distinto de en otros lugares. Este reporte tiene la realidad de 160 países que no tienen todas las escuelas conectadas a la red eléctrica, o sea, con electricidad. Ni siquiera electricidad. Hasta países que están usando inteligencia artificial para tomar asistencia, reconocimiento facial para pasar la lista, digamos, ¿no? Entonces, en ese continuo de variedad hay realidades muy diferentes. Suecia tiene, a razón de muchos dispositivos por estudiante, por ejemplo, en Uruguay, en el 47% de los hogares todavía el único dispositivo tipo computadora es el dispositivo de Ceibal. Entonces, uno no puede entrar, ¿a qué voy con esto? Uno no puede entrar en estas como tendencias y titulares globales de prohibir las pantallas o no prohibir las pantallas. Sí, porque incluso algunos medios lo hicieron y hubo que salir a aclarar, ¿no? Que no iba por ahí tampoco el gobierno de Suecia. Exacto, ¿no? No es ni prohibir ni no prohibir, no es que toda la lectura en digital está mal o toda la lectura en papel está bien, no es en esos absolutos. ¿Hay estudios que puedan corroborar esto claramente? Hay varios estudios en líneas específicas,
pero ninguno concluyente en cuanto a qué lectura es mejor que la otra. Sí ofrecen cosas diferentes. Por ejemplo, cuando uno lee en papel, la respiración, es increíble, pero la respiración es distinta que cuando lee en digital. Y eso podría generar ciertos niveles de retención. Eso es lo que se habla, ¿no? Que no tendríamos la misma retención cuando leemos en una computadora que cuando vamos al papel. Exacto, bueno. Quizás las nuevas generaciones lo logren por entrenar el cerebro. Pero también es cierto que hemos ido cambiando culturalmente. Claro. Ya tampoco leemos con ese nivel de predisposición a leer largo y enfocado y en silencio. O sea, hoy por hoy vamos saltando mucho más por cómo han cambiado los tiempos. Entonces, en definitiva, Ceibal ha desplegado una nueva plataforma de lengua, tiene toda la política de promoción de biblioteca país, donde también nosotros queremos que se use mucho más. Es como que llegó a una meseta y una de los indicadores que nosotros tenemos es, en Uruguay, las personas que leen son las mismas, les decimos los sospechosos de siempre, como que no hay un crecimiento de la cantidad de personas que leen. Tenemos que fomentar la lectura porque sabemos lo que genera eso cognitivamente. Claro. No importa en qué soporte, pero el hábito de la lectura y de ir a buscar información. Y saber los chicos, los Bien. riesgos, también se les trabaja los riesgos que tienen en las plataformas, porque uno de los temas es la violencia digital, ¿no? En redes sociales y demás. ¿Se trabaja eso en el aula y a través de Ceibal? Para eso, y de hecho de nuevo aquí hay otra buena noticia de la nueva transformación curricular, abriendo el espacio de ciudadanía digital, está dentro de todo lo que es ciudadanía digital el trabajar esto. Bueno, cómo priorizar información, cómo reconocer noticias falsas, cómo se crea contenido, cómo desenvolverse en las plataformas. Hoy Crea, que es una red social, es la cuarta red social más utilizada del Uruguay en adolescentes. Eso es único, cuando lo contamos por el mundo no nos pueden creer. ¿Por qué? Porque es una red social que está mediada por educadores. Eso no es habitual, que los adolescentes de un país, la cuarta red social que más usan sea una red social mediada por profesionales de la educación, o sea, o por donde están profesionales de la educación, no es menor. Entonces es una gran oportunidad para también moderar y modelar cómo deberíamos comportarnos en ese ámbito. Entonces, sin duda que toda la línea de ciudadanía digital, tener Crea como utilizada por tantos docentes y estudiantes después de la pandemia, nos puede ayudar. Obviamente, de nuevo, lo mismo que con el estudio, tenemos las posibilidades. Ahora tenemos que tener acciones estratégicas, determinadas y sistemáticas para que esa infraestructura y esas posibilidades sea utilizada por más y más estudiantes y docentes a su favor. Y lo último que decías, que era de formación docente, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. El 50%, nosotros tenemos unos 72.000 profesionales en el ámbito de la educación, de educadores, digamos, ¿no? Y ahí puede haber diferentes variedades de docentes y demás. De esos 72.000, 40.000 en este quinquenio tomaron 120.000 formaciones, es decir, que a razón de 3 por docente que se formó. Eso habla a las claras de que los docentes se quieren formar y se forman. Y están capacitados. Bueno, y se forman en estos temas, están muy interesados en estos temas, pero se forman, ¿quiénes? Los docentes en servicio. Es decir, que tenemos una gran oportunidad para los docentes en su formación de base, porque todavía los docentes se vuelcan masivamente a formarse en esto porque tal vez lo que traen de base no es tan sólido. Entonces tenemos una gran oportunidad en la formación de base para que la formación complementaria que sigue ofreciendo Ceibal incremente los niveles que necesitamos. Quedaría Baroni, ¿verdad? En tu lugar, Leandro. En Ceibal. A ver, está la propuesta del Poder Ejecutivo. Como ya no estoy allá, no sé si ya salió firmada del Poder Ejecutivo, pero ya está la propuesta. El nombre es Gonzalo Baroni. Sí, él está en el proceso de transición, mientras yo ya asumiendo las responsabilidades en la Universidad Católica. Leandro, suerte con este nuevo desafío. Muchas gracias por estos minutos y buen año. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la